Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy con la review del capítulo 197 de Jujutsu Kaisen, el cual lamento la tardanza de la misma, pero he estado ocupado con los proyectos de la universidad y algunas otras cosas, así que voy a tratar de subir las cosas lo más rápido posible. Pero sin nada más por decir, vamos a comenzar. Comenzando con Maki y todos sus alrededor ven que ha cambiado, pero Naoya es el que es más evidente. Dentro del territorio de Miyo, el tiempo pasa distinto. Mientras que pelearon 1000 rondas, en el exterior apenas pasó solo un minuto. Naoya se aleja y acelera, pero Miyo y Daido se preparan para el combate. Kamo les pregunta quiénes son, pero Daido contesta que eso no les importa. Mientras que él tenga su katana, quiere cortar y que los demás discutan qué es eso. Y por otro lado, Miyo solo quiere pelear con Maki y deben dejar las preguntas sin sentido para alguien más. Pero se dan cuenta de que Maki ya los adelantó. Naoya está desconcertado, pues debería abrumarla con su velocidad, pero no puede hacerlo. Y Maki se da cuenta que antes había cosas que ella no podía ver y que solo podía con las gafas, y gracias a Mai pudo ver lo que todos veían. Pero incluso si hay cosas que solo ella podía ver, esa persona hubiera logrado más. Hay cosas que solo esa persona podía ver. Pudiendo ver más allá, esquiva a Naoya en el aire, y ella ahora puede percibir esa superficie y golpea a Naoya contra el piso. Este dice que no importa cuánto lo intente, si no tiene energía maldita no le da daño, pero es golpeado por un cabezazo de Miyo y luego es cortado por Daido, y antes de que se pueda regenerar, Maki lo patea. Naoya vuelve a decir que es imposible y ve en Maki a Touji y se libera del cascarón con una forma humana diciendo que él es quien debería estar ahí y extiende su dominio, terminando así este capítulo. Ok, lo primero que voy a comentar de este capítulo es todo el bardo que se formó, que fue muy poco la verdad, pero que me gustaría comentarlo de forma muy rápida, sobre lo que es el fanservice, que es actualmente el power up, entre comillas, de Maki. Y personalmente, si bien podría catalogarse como tal, creo que es un fanservice bien implementado. Lo que mucha gente se ha quejado de esto es que pues prácticamente Maki se ha desquitado de todos sus prejuicios por tener una pelea, asumo, con un random. Y no es para nada extraño. Yo he pasado por algo similar y me he quitado de varias cosas simplemente, y de hecho de forma muy sencilla, practicando karate y taekwondo contra alguien en específico. Y he llegado a ese punto. Obviamente el hecho de que pasara tan rápido se debe a que estos dos pelearon 1000 combates, 1000 rondas. Eso es casi prácticamente como 2, 3, 4 o hasta 5 días, incluso un poco más, de estar combatiendo constantemente contra alguien y estar platicando, porque no solo estuvieron combatiendo, platicaron a través de sus puños, de los agarres, de los derribos, entre varias situaciones más. El sumo les permitió comunicarse de mejor manera. Maki comprendió cosas que no estaba comprendiendo, comprendió que su felicidad y su libertad no estaban atados a lo que ella consideraba en un comienzo, sino que ha podido avanzar a lo largo de todo ese tiempo, y eso es muy importante, pero es algo que la gente parece que no comprende del todo. Es algo muy sencillo y es algo bastante simple. La verdad es que este capítulo nos ha mostrado otra versión de Maki, una que está libre de todo aquello que la ataba, que la hacía sentirse que necesitaba demostrarle a alguien más lo que realmente valía, cuando Maki nunca tuvo que demostrar absolutamente nada a nadie. Ella era bastante fuerte y era mucho más de lo que se esperaba. No tenía por qué demostrarle nada a nadie, y aunque se sentía todavía aferrada a hacer eso, aquí vemos que ya no es necesario. Ya no necesita mostrar absolutamente nada. Ahora, ¿qué va a seguir en este capítulo? Personalmente, y lo que me parece aún más curioso, es el hecho de que Daido sigue pudiendo cortar a Naoya sin ser capaz de verlo, pero está bastante chido. Está también el hecho de que está Miyo, y aún más aún el hecho de que Naoya ha expandido su territorio, ha expandido esa parte del mismo.
Lo que me parece curioso aquí es que el único que tiene un territorio simple que podría hacerle frente de alguna forma es Millo. Pero hay algo por ahí que me sigue llamando muchísimo la atención. A lo largo de esta batalla en Sakurajima hemos visto 3 fases de Naoya. La versión oruga, en la que estaba así, lo sacó la cara. La versión de este capullo, que fue algo que íbamos diciendo, y ahora que ha eclosionado, liberando una versión humana de Naoya. Y eso es a donde yo quería llegar. Si recordarán, cuando yo mencioné estas varias formas directamente, mencioné también el punto de que me parecía curioso cómo Sukuna se había convertido prácticamente Ryomen Sukuna en una maldición tal cual humana. Pero de algo que me estoy dando cuenta es que parece que las maldiciones evolucionan según el deseo que tengan y cómo va avanzando. Es probablemente que incluso el propio Sukuna, antes de ser el Ryomen que todos conocemos y vemos, que es el de los 4 brazos y que tiene las armas, y lo hemos visto ya últimamente en su estado pues más normal, más así tal cual, pudo haber empezado como tal, como una maldición de cierta forma, de cierta apariencia, y de ahí cambió a otra para adaptarse mejor al poder que controlaba en ese entonces y aumentar sus capacidades de una forma distinta, y de esa quizás avanzar a una forma un poco más humanoide. O puede que esta forma que tiene los 4 brazos sea esa versión un poco intermedia entre una y otra. Y el Ryomen Sukuna que estamos viendo actualmente con Itadori podría ser como esa versión definitiva de Sukuna, porque realmente ya no necesita los 4 brazos. Itadori le ha permitido tener un cuerpo que es prácticamente perfecto para ese tipo de situaciones, porque Sukuna está a un nivel probablemente mayor al que se encontraba cuando era prácticamente la maldición de 4 brazos. Puede que sí, puede que no. Pero esto me ha gustado bastante porque nos muestra que para alcanzar una versión humana real, tal y como lo que mencionaba Choso, es muy probable que se necesite una cantidad abrumadora de energía maldita, y de esa forma ir avanzando de poco en poco hasta pasar por cada una de las fases hasta volver a una maldición con aspecto humanoide. Esto es un poco curioso porque Mahito es la única maldición humanoide que habíamos visto hasta ahora, si no mal recuerdo, como tal, porque era el único que tenía un cuerpo humano. Pero es que Mahito también había nacido del temor de los humanos a la muerte y al que será y a ese tipo de situaciones. Y si bien no vimos si Mahito creció así, sí lo vimos creciendo bastante, pero dentro de esta forma, al punto de que él, de pasar de una forma humanoide, terminó convirtiéndose en una forma un poco más similar a las maldiciones que conocemos, siendo esta su forma definitiva. Podría haber algunos cambios por ahí, algunas cosas, pero está bastante genial. Ahora, no sabíamos si Naoya ya tenía una extensión de dominio de antes, pero ver que la ha alcanzado a convertir en maldición muestra hasta qué punto pueden llegar estas curiosas expansiones. Y realmente espero que valga mucho la pena la expansión de dominio de Naoya, que basado en cómo es él, probablemente sea una expansión de dominio de muerte segura. Golpe seguro, muerte segura. Y evidentemente ya sabemos que enfrentarte a una expansión de dominio en Jujutsu Kaisen es prácticamente enfrentarte a la muerte de frente. Si no tienes la capacidad para crear un dominio simple para poder protegerte, no vas a tener nada. Maki no tiene esa capacidad. Y de hecho es algo que me llama la atención, porque a Touji, por ejemplo, si lo vimos entrar en el dominio de Daigo, si no me equivoco, y aún así enfrentarlo de frente, sin necesidad de un dominio simple, simplemente yendo a atacar directamente. Maki podría hacer lo mismo, pero no sabemos cómo funciona el dominio de Naoya. Personalmente creo que se va a poder mover más libremente y va a ser capaz de encerrar a cualquiera utilizando los fotogramas y esta clase de cosas para simplemente acabar con todos, encerrándolos y pues eliminándolos de uno en uno. Lo que me encantaría es que pudieran mantenerse dentro del dominio de Millo, del sumo, y de esa forma tener la capacidad para poder enfrentarlos. O lo que hemos estado esperando muchos, que el propio Kamo termine desarrollando su propio dominio y de esa forma hacerle frente al dominio de Naoya. Y me gustaría, porque así Kamo tendría que ser el punto que tendría que ser protegido probablemente por Millo,
Y se me acaba de ir el nombre del samurái. Daido, si no me equivoco es Daido. Y pues sí, prácticamente por ellos, mientras Maki intenta avanzar dentro de este dominio para poder derrotar a Naoya, o que todos juntos peleen una vez más como equipo para derrotar el dominio de Naoya. Pero vamos a tener que esperar y ver. Y bueno, chicos y chicas, yo creo que la verdad es que poco nada más de comentar. Si el video te gustó, dale like, si no más dislike, comenta lo que te ha parecido, comparte para que más gente conozca el canal. Nos estaremos viendo en un próximo video. Sayonara y hasta pronto. Chao, chao.